Dios te bendiga ricamente. Es para mí un honor el poder presentarme delante de cada uno de ustedes para hablar hoy sobre el tema la iglesia en medio de la apostasía de nuestros días. La iglesia en medio de la apostasía de nuestros días. Vamos a comenzar inmediatamente con una oración dándole gracias al Señor. Padre, te pido que me acompañes. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia. Yo te pido, Señor amado, que tú tomes el control absoluto de este estudio. Te pido, Padre, Señor, que pases ese carbón encendido por mi boca para poder fluir en lo que tú me has llevado a escudriñar y aprender para ahora poder exponerlo, Señor. En el nombre de Cristo, Padre, te pido que bendigas a cada uno de los hermanos que ha de recibir esta palabra y que seamos edificados como que tu palabra nunca retorna atrás vacía. Sabemos, Padre, que estamos en unos tiempos muy decisivos y que tú nos estás llamando a que conozcamos, Señor, las artimañas del enemigo para nosotros ser un ejército de sabiduría dirigido por ti. Gracias, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el texto que vamos a estar hablando hoy se encuentra en Hechos 20. Voy inmediatamente a la palabra porque es un poquito extenso el tema. Hechos 20, versículo 28 al 31 y dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. El fenómeno de la apostasía no es un fenómeno nuevo. Es algo que la iglesia lo ha padecido desde sus inicios. Y Cristo nos habló también sobre esto. En Mateo 13 podemos ver unos visos de ese señalamiento cuando dice de manera general que algunos oirían y recibirían con gozo la palabra, pero al llegar la aflicción, muchos caerían. Inclusive en Primera de Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. En Hechos, Pablo nos está hablando ahí sobre la apostasía, sobre el tener cuidado, ¿verdad? Dirigiéndose en específico a la iglesia de Éfeso. Así que eso es la apostasía, que conociendo la verdad de la palabra de Dios, se alejan de ella. ¿Y se alejan de ella para qué? Para seguir el camino de la mentira, el camino del error, el engaño de Satanás, el camino del mundo, la comodidad, la conveniencia, ¿verdad? Vimos que en Gálatas podemos ver cómo Pablo, cuando había evangelizado allí a esas iglesias, a estos gentiles, y le había enseñado que el evangelio era a través, o sea, la salvación se obtiene a través de la fe en Cristo Jesús, y cómo tan pronto él salía de esas iglesias para seguir en su asignación de seguir evangelizando a los gentiles, venían los judaizantes, los religiosos, y trataban de imponer lo que era la ley. Y estos pues tratando entonces de desvirtuar el mensaje céntrico de lo que es la salvación en Cristo Jesús por lo que Él hizo allí en la cruz, ¿verdad? Entonces,
podemos ver, Pablo mismo hablaba y decía que él tuvo colaboradores que lo abandonaron. Esto se encuentra en Timoteo 4:10. Inclusive Juan habla sobre personas que estuvieron entre ellos, que salieron de ellos y que luego decían, se apartaron y decían que no les habían conocido y que nunca estuvieron con ellos. Esto lo podemos ver en Primera de Juan 2:19. Te invito a que tomes apuntes de los textos para que eventualmente en tu casa puedas escudriñar esos textos y así pues seguimos creciendo y aprendiendo en el Señor. Pablo le habló a la iglesia de Éfeso que sabía con certeza que cuando él se fuera iban a llegar estos lobos rapaces. No estamos hablando de un animal como tal, para los que quizás no tienen la misma conocimiento, ¿verdad?, de la palabra. Lo que significa lobos rapaces son estas personas que aparentan ser del pueblo de Dios, que aparentan haber conocido a Cristo, de haberlo proclamado como su Salvador, pero su finalidad es simplemente lo que persiguen son intereses propios muy alejados de lo que está establecido en la palabra de una doctrina correcta. Cuando hablo de una doctrina, es la doctrina de la fe, ¿verdad? La doctrina de la santidad, porque predican otras cosas que no es lo que está establecido en la palabra. Así que Pablo le decía a la iglesia de Éfeso que aún inclusive pues dentro de ellos mismos se iban a levantar personas, o sea que siendo creyentes, estando ahí dentro de esa iglesia, se iban a levantar dentro de ellos mismos. La iglesia de Cristo siempre ha estado bajo grandes ataques y presiones que han logrado desviar a muchos del camino de la verdad. Pero cuando esto ocurre, obviamente sabemos que es porque la iglesia o el creyente no está escudriñando la palabra, no está teniendo esta comunión íntima con el Señor. Porque el que está parado, cimentado en la palabra y tiene esa comunión íntima con el Señor, mira, el Espíritu Santo no va a dejar que ningún espíritu de engaño lo arrastre. Pero cuando no se escudriña la palabra, cualquier fuente de doctrina es aceptada. En 2 de Tesalonicenses dice el capítulo 2, versículo 3 dice... el apóstol Pablo nos dejó una advertencia diciendo que el anticristo no vendría hasta que no se manifestase la apostasía. Ahora bien, sabemos que el anticristo es el hijo de perdición, ¿verdad? Y que gloria a Dios que nosotros como iglesia no vamos a estar aquí cuando eso suceda. Pero sí estamos viviendo los tiempos y la iglesia ha venido sufriendo el ataque de los anticristos, no solamente ahora. Y el anticristo son todos aquellos, el espíritu del anticristo es todo aquello que reniega la eficacia de Dios, que predica un evangelio que no es el correcto, que va en contra de las disciplinas y la moral establecida por la palabra, ¿verdad? Ese es el espíritu de los anticristos. Ahora entonces, hablando de esto, entramos de lleno a lo que es la apostasía. La apostasía la podemos definir como el desertar o el alejarse. Podemos acuñar entonces para la iglesia el término alejarse. ¿Alejarse de qué? De la palabra que fue revelada. Sabemos que la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, cuando nos alejamos de la revelación de la palabra para creer en otras cosas que no son las correctas, esto es lo que entonces se convierte en un apóstata. Vamos a ver, por ejemplo, la apostasía de alejarse de la cruz. Miren, mi hermano, la predicación de la cruz no es un evangelio nuevo. Pablo predicó sobre la cruz todo el tiempo. Pablo, cuando fue interceptado allí en Damasco, el Espíritu de Dios le mostró cómo fue, qué fue en realidad el sacrificio de Cristo, lo que significaba.
este hombre que fue un asesino y un perseguidor de la iglesia, el Señor lo lleva a esta revelación y lo discipuló. Entonces, nosotros, la iglesia de Cristo, tenemos que mantenernos en ese mismo mensaje, que es el mensaje de la cruz, el mensaje de lo que allí se llevó a cabo, porque no estamos hablando de un madero, no estamos hablando de eso, estamos hablando de la victoria que nosotros obtuvimos a través de la cruz del Calvario, en aquella sangre derramada, y que la palabra me dice a mí que para nosotros ser salvos simplemente tenemos que creer en Jesucristo y este crucificado, porque nuestra victoria como cristianos proviene de lo que Cristo hizo allí en la cruz del Calvario, ¿verdad? Entonces, sí que es imperativo y esencial que nosotros tengamos en nuestra evangelización a Cristo. No es simplemente el mencionar el nombre de Jesús, porque Jesús era un nombre común, pero Cristo era el Mesías, era el que se esperaba, era el que el pueblo de Israel estaba esperando, el Cristo. Por eso es que cuando nosotros predicamos, nosotros tenemos que decir, porque lo que Jesucristo hizo, no dejarlo simplemente en Jesús, porque si lo dejamos en Jesús, estamos llevando un evangelio no completo, y tenemos que tener cuidado también con eso, que nosotros como cristianos, aún siendo salvos, ¿verdad? No estemos llevando entonces un mensaje como lo que está establecido aquí en la palabra, como Pablo lo predicó, como lo predicaron también los apóstoles, ¿verdad? Que decían que era a través de Jesucristo y crucificado. Es como decir, usted tiene un nombre, usted tiene un apellido. Pues Jesús tuvo su apellido cuando llegó allá a la cruz del Calvario, se convirtió en Jesucristo. Pablo dijo que si no predicaba la cruz, hacía vana la muerte de Cristo. Y específicamente lo voy a leer, está en 1 Corintios 1, 17 al 20. Estoy tomando de aquí de la computadora. Dice, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no en sabiduría de palabra, porque no sea hecha vana la cruz de Cristo. Cuando dice no en sabiduría de palabra, no es lo que se refiere. Mira, la letra mata, decía el proverbista, la palabra de Dios es eficaz, es la espada de doble filo. Es la espada es la palabra la que nos lleva a la única verdad, porque Cristo es la única verdad. Así que predicar el evangelio va concentrado en lo que Jesucristo hizo por nosotros allí en la cruz del Calvario. Y eso era lo que se refería Pablo cuando hablaba ahí en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 17 al 20. Así que otro punto de apartarse de la verdad del evangelio o lo que es apostasía es el apartarse del evangelio de Cristo. ¿Qué es el evangelio de Cristo? Pues simplemente llamar al arrepentimiento, llamar a las personas, hacerle entender que Cristo les ama, que Cristo murió por ellos en la cruz del Calvario, que murió por nosotros, porque ¿cómo nosotros logramos venir a los pies de Cristo? Porque se nos predicó, porque se nos dijo, mira, hay uno que es tu redentor, que te perdona de todos tus pecados, que te hace libre de las cargas que tú tienes, que te ayudará en tu adversidad, que vendrán los problemas, pero Él ha prometido estar contigo. Y que Él, como dice la palabra, con mi Dios saltaré los muros, ¿verdad? Entonces, la iglesia, el apartarse del evangelio de Cristo, es parte de lo que es entonces la apostasía, porque si hemos sido llamados a ser atalayas de la palabra del Señor, es a predicar de que Cristo viene, llamar al arrepentimiento, de que Cristo perdona nuestros pecados, de que ese sacrificio en la cruz del Calvario nos libró de la esclavitud del pecado y de la muerte eterna.
Otro punto de la apostasía es alejarse de la verdad de la palabra de Dios. Como dije anteriormente, sabemos que la palabra es inspirada por el Espíritu Santo y que ella es nuestra única guía para nosotros tener una vida victoriosa en Cristo Jesús, ¿verdad? Y cuando digo victoriosa, no es que no tengamos situaciones, porque no estamos hablando aquí de villas y castillas y que todo es hermoso y no. Es que la victoria, cuando el Señor nos dice que tenemos la victoria, es porque vamos esperanza contra esperanza, como fue Abraham, que le creyó al Señor y que aún él llegando a la presencia del Señor, aquella palabra que Dios le habló se vio cumplida. ¿Ven? En segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 4, dice la palabra: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Una gran parte de los líderes de la iglesia de Dios perdieron el rumbo y en muchas congregaciones se están infiltrando los lobos vestidos de oveja, que algunos incluso y desgraciadamente ocupan púlpito. Y nosotros, la iglesia de Cristo, no podemos permanecer indiferentes. Por eso tenemos que abrir nuestra boca y nosotros denunciarlo e identificarlo. Obviamente, cuando no es el entrar en la crítica, pero nosotros como iglesia de Cristo tenemos que guardar, porque esta iglesia fue comprada a precio de sangre preciosa. Nosotros fuimos comprados a precio de sangre preciosa. Y aún el faraón, cuando Dios sabía que su corazón, en su omnisciencia, Dios conocía que el faraón iba a endurecer su corazón, pero él aún así envió a Moisés a que lo advirtiera, a que le hablara. Le dio porque Dios es un Dios de oportunidades. Así que estas personas que hoy día están en estas acciones, mire, uno los señala por la palabra para que se corrijan, pero si no se corrigen, pues nosotros no podemos hacer compañía con ellos, porque están en doctrina de error y lo que hacen es dañar a la iglesia, el cuerpo de Cristo, porque sabemos que son doctrinas de demonios, como dice la palabra. La iglesia de Éfeso tuvo la habilidad por parte del Espíritu Santo de desenmascarar a los falsos profetas o a los falsos apóstoles o maestros. En el Apocalipsis, en capítulo 2, del 1 al 2, el ángel, ¿verdad? El Señor le decía, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, y decía: el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Por ende, nosotros somos responsables por la palabra de escudriñar y de escuchar y entender que aquellos que no traen un evangelio correcto no pueden ser parte del cuerpo de Cristo. Si no corrigen su caminar, no pueden serlo. Pablo tuvo una lucha contra la corriente de la apostasía. En Hechos 20 lo podemos ver cómo Pablo, este hombre que fue interceptado allá en Damasco, y como ya lo dije, cómo el Señor le reveló y lo llevó al conocimiento de lo que era el evangelio de Cristo. Así que hoy vamos a estar mencionando unos 7 puntos que identifican a un buen maestro de un
falso maestro. Número 1, un buen ministro de la palabra de Dios debe tener un corazón pastoral. Cuando Dios va a asignar el propósito en nuestra vida, primero nos va a preparar. Para ser, primero se debe ser. O sea, que nosotros tenemos un momento, mira hermano, todas las personas que venimos a los pies de Cristo, Dios nos llama con un propósito. Dios nos llama para que nosotros trabajemos dentro del evangelio, dentro de la iglesia, llevando el evangelio de la salvación. Porque no somos engordados en la palabra para retener esa palabra. La tenemos para nosotros llevar esa palabra a otro. Pablo mismo decía que él tenía sus discípulos y que los discipulaba para que esos discípulos llevaran el conocimiento a otros y que esos otros se convirtieran también en discípulos, ¿verdad? Pero para nosotros poder llegar a ese punto, primero nosotros tenemos que escudriñar la palabra, aplicar la palabra, y luego que nosotros la apliquemos, entonces nosotros vamos a llevarla a los demás. Así que un buen ministro de la palabra tiene un corazón pastoral. Vemos que Pablo fue enseñado, tuvo su tiempo. Mismo Jesús, a pesar que a los 12 años ya estaba llevando la palabra allá en el templo, pero oficialmente su ministerio comenzó a los 30 años. Vemos la preparación también de un Moisés, y así sucesivamente. En Hechos 20 dice: vosotros bien sabéis cómo he sido con vosotros todo el tiempo, desde el primer día que estuve en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Pablo no estaba haciendo alarde para que conocieran la trayectoria que él tenía. Solo les recordaba a la iglesia de Éfeso que él nunca había trabajado entre ellos con la intención de hacer su nombre. No era para creerse superior, ni estaba haciendo resaltar sus credenciales, ¿verdad? Uno de los distintivos de un verdadero pastor de ovejas es que nunca hace alarde de sus atributos. No es como los falsos maestros o profetas o apóstoles que los ves que nadie se le puede acercar a ellos, cuando a Jesús mismo hasta los niños se le acercaban. Así que como dijimos en la clase anterior, es necesario que un ministro de la palabra debe prepararse, pero no para enorgullecerse de lo que sabe, sino para entender y conocer mejor la palabra de Dios, porque tiene la obligación de conocer la palabra de verdad, pero si no lo hace, peca contra Dios, porque entonces está tomando en poco la autoridad que Dios le está dando, ¿verdad? Tenemos que ser responsables delante de la presencia del Señor. Y si no conoce, ¿cómo entonces podrá alimentar a las demás personas espiritualmente? Solo en un par de ocasiones Pablo habló sobre sus credenciales, pero ¿sabe por qué lo hizo? Porque habían unos allí que estaban haciendo unos adversarios que habían descendido tanto de su irracionalidad, que para poder demostrarle lo equivocados que ellos estaban en sus argumentos y su conducta, no le quedó otro remedio que colocarse al nivel de ellos. ¿Ven? En esa oportunidad Pablo se asombra de que aquellas ovejas preferían a alguien que los esclavizara, los devorara, se aprovecharan de ellos y no exaltara a sí mismo, y se exaltara a sí mismo mientras lo rechazaban a él. En 2 Corintios 11:20 dice, en ese momento cuando Pablo dice: pero en cualquier otra cosa, que alguien más sea osado, hablo con insensatez, yo soy igualmente osado. Notemos la frase cuando él dice, hablo con insensatez. Pablo sabía, obviamente, que mostrar sus credenciales era una conducta incorrecta, era una conducta carnal, indigna de un siervo de Dios. Por eso él lo tildaba de que era un acto
insensato. Pero esta gente que no estaba capacitada para acusarlo, no le había dejado otro recurso que no fuera hacérselo saber, ¿verdad? Pablo destacó sus credenciales, pero solo con la intención de confrontar la forma como aquella gente se estaba comportando. Y en el caso de los filipenses, lo estaba haciendo para mostrar que él había perdido toda estima por lo que antes él valoraba. Así que también Pablo añade que cuando un buen maestro, un buen pastor tiene una buena enseñanza de la palabra, que es digno de llamar de ese maestro y pastor, ¿verdad? Porque carga esa presencia del Señor. Pablo decía que lo hizo con lágrimas a causa de las acusaciones falsas de aquellos que lo odiaron sin razón. No era porque él estaba sacando en cara las cosas que estaba haciendo. Un buen maestro, pastor o ministro se duele cuando se deja engañar por las falsas enseñanzas, cuando andan en pecado, cuando no cumplen sus responsabilidades delante del Señor. Un buen pastor o un buen maestro o ministro también se duele cuando habiendo amado a las ovejas, lo calumnian, hablan mal de él. Eso duele, hermanos, y nosotros tenemos que poner guarda en nuestra boca y las cosas que nosotros no entendamos, llevarlos a la presencia del Señor. Pero si sabemos que es un hombre de Dios, un ministro de Dios perfecto, no somos ninguno. Dice que no hay hombre perfecto que haga el bien y que nunca haya pecado, ¿verdad? Así que tenemos que ser agradecidos y honrar a los que están en puestos de eminencia y los que Dios ha puesto para una o cargo dentro del cuerpo de Cristo. La palabra dice que en Juan 10 dice: yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas, pero el que es un asalariado y no es un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Y estas son las características que nos está diciendo aquí en la palabra. ¿Quién es el buen pastor? Jesucristo es el buen pastor, el que dio su vida por las ovejas. El falso profeta no le duele nada por las ovejas, no le da la vida por ellas. Y no es que vaya a dar físicamente su vida, porque el único que dio su vida por nosotros fue Jesucristo. Pero se refiere al cuidado, al protegerla, al guiarla. Pero no le importa, porque el falso profeta solamente está vendiendo sueños. Sueños porque lo único que está buscando son los adeptos y el dinero, ¿verdad? El falso pastor se llama falso porque solo trabaja por el pago. Como ya dije, no le importan las ovejas. Un verdadero y buen maestro tiene un compromiso con la verdad. En Hechos 20 al 21, leemos: no rehuí declarar a vosotros nada que fuera útil y de enseñarnos públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pablo concentraba todas sus enseñanzas, como yo dije anteriormente, en lo que era Jesucristo y lo que hizo allí en la cruz del Calvario. Y no hablaba nada para sentirse aprobado por la gente, no. Por eso fue perseguido, por eso fue menospreciado, por eso fue vituperado por la causa de Cristo, del Evangelio. Porque a Jesucristo lo llevaron, claro, él venía con la encomienda de dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario, pero ¿por qué los religiosos lo perseguían? ¿Por qué lo maltrataban? ¿Por qué lo vituperaban? Pues simplemente porque Jesús llevaba la palabra de la verdad, porque el Padre se la daba y él denunciaba lo que estaba incorrecto.
Y eso mismo es lo que nosotros a través de la palabra y en corrección con amor tenemos que llevar la palabra. Lo que le interesa al verdadero pastor de ovejas es la aprobación de Jesús y la salud espiritual de sus ovejas. En la prédica de Pablo estaba comprometida, como ya dije, con la verdad, hablando del arrepentimiento y todo centrado alrededor de la cruz de Cristo. Unas características del buen pastor es la tenacidad y la intensidad de su trabajo en beneficio de las ovejas. De ahí que Pablo decía, no rehuí declarar a vosotros nada que fuera útil. El verdadero siervo de Dios no busca la aprobación de este mundo, sino la de aquel que los redimió en su propio honor y gloria. Punto número 3. Una disposición a sufrirlo todo por causa del evangelio. En Hechos 20, 22, les recomiendo que lo lea allá en su casa. Y de manera así, bien a modo general, dice, y ahora he aquí que yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente, solamente me da testimonio en cada ciudad diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Pablo sabía que Dios lo estaba enviando. No eran villas y castillas y momentos hermosos y felices lo que él iba a estar confrontando. No, Pablo predicó sobre las promesas, predicó sobre las bendiciones, pero también habló de las aflicciones. Él pasó las aflicciones y entendió que el evangelio que él llevaba no era un evangelio que gustaba a todo el mundo y que iba a sufrir esas persecuciones. Pero aun cuando él recibió aquella profecía del hermano que llegó donde él le dice, mira, vi cómo te vituperaban, cómo te arrastraban, todo lo que te iba a pasar allí en Jerusalén. Pablo no abortó el propósito que Dios había designado sobre su vida. Cuando Dios nos trae a nosotros una palabra, nos trae para una palabra profética, nos las trae para reforzarnos, para que el momento de nuestra adversidad, de la prueba, de la lucha, nos acordemos de esa palabra que el Señor nos habló, y eso aumenta nuestra fe, nuestra confianza en Él, de que estamos en su propósito y de que Él se va a glorificar, no empece al momento difícil que nosotros vivamos, porque estamos en el propósito de Él. Así que un verdadero pastor o maestro, yo diría que un verdadero cristiano está dispuesto en obedecer a Dios antes que a su seguridad o a su comodidad. Un verdadero siervo de Dios sabe que uno de los distintivos del que desea servir a Dios es que reconoce que en el ministerio va a haber crítica, va a haber rechazo, va a haber desilusiones, falsas acusaciones, malas interpretaciones. Pero cuando nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios y nosotros estamos hablando correctamente la palabra que el Espíritu de Dios pone en nuestra boca, nosotros no tenemos nada que temer, porque el Señor va a defender nuestra causa. Y sea que muramos o sea que vivamos, estamos en el propósito que Él tiene para nuestra vida. Así que nada de esos puntos debe detener a un verdadero maestro de la palabra. Cuando leemos en Hechos 24, dice, porque en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí. Porque Pablo decía, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del evangelio de la gracia de Dios. O sea, cuando dice solemnemente, está hablando que no hay otro tema del cual predicar, no hay otro, es simplemente eso. Hablar de qué? Del evangelio. ¿Y qué es el evangelio? De lo que Cristo hizo por nosotros allí en la cruz del Calvario. Porque Él dice del evangelio de la gracia de Dios. La gracia de Dios, el nuevo pacto. Donde allí en la cruz del Calvario Él llevó todas nuestras transgresiones para librarnos a nosotros de la muerte eterna y de la esclavitud del pecado. ¡Aleluya! Fíjate,
que dice mediante la gracia, ¿verdad? Nada como esa hermosa gracia, ese nuevo pacto que nos abraza y que simplemente nosotros por la fe en Cristo Jesús somos salvos. Lo demás vendrá por añadidura. ¿Y qué es lo demás? Mire, si usted tiene situaciones que está confrontando, si usted tiene alguna lucha interna en la que, por ejemplo, venimos a Cristo y hay un vicio de la droga, hay un vicio de la nicotina, hay un vicio del alcohol, hay unas ataduras sobre la pornografía, sobre el adulterio, sobre la fornicación. Mire, todas esas cosas las llevamos a la presencia del Señor y le decimos: Padre, yo te ruego que en el nombre de tu Hijo amado, aquel que venció por mí allí en la cruz del Calvario, que esta atadura, este pecado que me quiera acechar a mí, tú rompas esto y tú me hagas libre. Ya la persona, somos salvos, pero ahora comenzamos a trabajar, que el Espíritu Santo comience a trabajar en nuestro interior para nosotros poder ser libres de todas esas ataduras que el enemigo nos llegó a atar en el pasado. Y el momento, mire, mientras nos mantengamos arraigados a la fe en Cristo Jesús y nos mantengamos en la oración, pero en la oración como método de buscar la presencia del Señor para yo intimar con el Señor, no como el vehículo ¿cómo lo puedo decir? No como el vehículo para yo ser libre del pecado. No, el pecado ya fue abolido en la cruz del Calvario. Y este es el evangelio que Pablo predica y que nosotros tenemos que predicar también. Que si estamos hablando sobre la apostasía, nosotros tenemos que también escudriñar si nosotros estamos llevando un evangelio correcto también, porque somos salvos. Estamos en el camino del Señor, pero tenemos que ser responsables si estamos predicando el evangelio como está escrito aquí. No es por la obra de la oración y del ayuno que yo puedo romper mis ataduras de iniquidad. No, Jesucristo rompió toda maldición del pecado allí en la cruz del Calvario. Y a través de mi búsqueda, de leer la palabra, de tener esa comunión íntima con Él, de comer del rollo de la palabra, como el Señor le decía a Ezequiel, come del rollo. Y aún en Apocalipsis también muestra cuando decía, ok, come ahora, come del librito. Cuando venía el ángel y Juan comió del librito, y aquel librito era como miel, pero cuando llegaba era como amargo, porque la palabra de Dios a nosotros nos confronta, pero la palabra de Dios a nosotros nos hace libres, porque Cristo nos hizo libres. Amén, amén, amén. Continuamos rapidito. Cuando Jesús habló, sí, quería volver aquí. Dice Mateo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Esto está en Juan 12:24. Y en Mateo 16:25 dice, y el que quiere salvar su vida, la perderá. ¿De qué estamos hablando aquí? Aquí es cuando Jesús le habló a las personas, ¿verdad? Los inconversos, para que no querían entregarle su vida a Cristo. Pero hay una manera en la que también el creyente pierde su vida. ¿Y sabe cómo? Cuando uno entrega completamente su libre albedrío a los pies de la cruz. Cuando las decisiones son tomadas por lo que yo quiero, por lo que a mí me gusta, por lo que es mi propia opinión. Pero cuando nosotros no contamos con el Señor para que sea Él el que dirija nuestra vida, mire, hermano, vamos a estar dando tropezones tras tropezones, como decía una canción por ahí que decía, volví a tropezar con la misma piedra. ¿Sabe por qué? Porque nuestra vida ya no nos pertenece a nosotros. Si Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, nosotros no podemos estar repitiendo como el papagayo, si no estamos internalizando qué es lo que el Señor nos quiere decir a través de ese versículo. Es que ya yo no vivo, es que Cristo es el que gobierna en mí.
Y hay personas que no logran su satisfacción de la plenitud de lo que es la salvación. ¿Sabe por qué razón? Porque no han doblegado su libre albedrío delante de la presencia del Señor. Y sí, como dije ahorita, son salvos, pero no tienen una vida victoriosa como Dios la tiene planificada. Hay algunos que son adictos a la televisión, otros que son adictos al comer, otros son adictos al dormir, otros son adictos a la chismosería, otros son adictos al trabajo, a los juegos. Y no es que no haya, como digo, el tiempo para tú sentarte a ver la televisión. Pero mire, hermano, pasar horas ahí en la televisión, cuando el Señor nos está diciendo que nosotros tenemos que apremiar nuestro tiempo. Nosotros somos responsables, tenemos que ser buenos mayordomos de todo lo que Dios a nosotros nos entrega. Y de esto también se está hablando sobre lo que es el tiempo. Es tan triste, hermano, cuando uno puede escuchar en medio de esta pandemia, hermanos que dicen, mira, dime cuál es la mejor serie de Netflix para yo poder verla. Mira, hermano, para empezar, no hay ninguna, en su mayoría, ninguna es muy buena, porque el vocabulario que presenta es un vocabulario completamente obsceno, y por más hermosa que pueda ser, siempre pues vienen a infiltrar toda la corriente de este mundo que quieren ponerla como que es buena y no es buena. Ahora tenemos que hacer un balance, tenemos que escudriñar y decir, Señor, ¿te agrada a ti esto que yo estoy viendo? Porque si no decimos las malas palabras, ¿cómo yo me puedo sentar entonces a escuchar una película que está llena de palabras obscenas? Cuando nuestro entorno, nuestra casa y todo le pertenece al Señor. Ojo, porque no podemos contrictar al Espíritu Santo. Y Dios nos está llamando a nosotros a mantenernos en su santidad. Perfectos no somos. El único perfecto y el único que vive en santidad es Dios, porque nunca ha conocido pecado. Nuestra naturaleza humana, sí, es una naturaleza caída, pero cuando venimos a los pies de Cristo, Él nos hace libres a través de la sangre de Jesucristo. Y si caemos, pedimos perdón y nos restituye, pero no podemos permanecer en el pecado. Tenemos que ya no ser como niños fluctuantes, tenemos que ya ser maduros en la palabra para alcanzar el propósito que Dios tiene con nosotros. Y más en este tiempo, que el tiempo corre, que el tiempo se acaba. Otra cuarta punto es una tranquilidad de conciencia después de haber predicado. O sea, un buen maestro tiene una tranquilidad de conciencia después de haber predicado. En Hechos 20:26, Pablo decía, por tanto doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios. Pablo no rehusó declarar el evangelio, el propósito de Dios, independientemente de las cosas que él vivió allá en la cárcel. No, allá en la misma cárcel escribía a las epístolas a las iglesias, acordándole a cada uno de ellos, mira, no te apartes del evangelio. Mira, hasta a los Gálatas le llegó a hablar y le decía, oh Gálatas insensatos, ¿quién los engañó para sacarlos del verdadero evangelio de Jesucristo? Y para no parafrasearlo, quiero leerlo. Dice en Gálatas 3, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, antes cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Nuestra victoria a través de la cruz del Calvario. Un verdadero maestro no predica la palabra de manera parcial, ni trata de ganar adeptos para tener seguidores. Tiene que predicar la palabra. A veces hay todos los pastores, ¿verdad? Y con mucho respeto lo digo, anhelan tener muchos miembros, feligreses en la iglesia. Y claro está, Dios los llamó para predicar y alcanzar las almas. Pero a veces hay personas que son solamente asignadas para X o Y pastor. Pero sea pequeño el grupo o sea grande el grupo que asista a la iglesia de creyentes, ese evangelio no puede ser comprometido con nadie, porque Dios llamó a los buenos pastores, a los buenos maestros a predicar la palabra sin comprometerla. El falso profeta o predicador
no le importa, porque simplemente lo que va es tras sus intereses personales. Y muchas veces hasta desconoce, o sea, porque como lo que va tras sus intereses no escudriña la palabra, porque esa no es su base, porque lo que trae son las doctrinas de los demonios, como le estipula la palabra. Un quinto, una preocupación continua, un buen maestro, ¿verdad? Tiene una preocupación continua en contra de los falsos maestros que se levantarán entre ellos mismos. El verdadero pastor y maestro de la palabra denuncia sin cesar la mala doctrina. Es porque no puede callar la revelación de Dios. Mire, Jeremías, Dios lo enviaba a dar la palabra, a llevar la palabra, y aun cuando fue perseguido, aun cuando fue lanzado en un pozo, él no dejó de llevar la palabra que Dios le puso en su boca. Y nosotros no podemos callar. Si la corriente de este mundo está diciendo que la homosexualidad no se puede denunciar, mire, la palabra dice que el pecado tenemos que denunciarlo. Y no es porque la homosexualidad es la única, es la mentira, son las obras de la carne, es el adulterio, es la fornicación, es la idolatría, es todo aquello que nos aparta de la perfecta voluntad de Dios. Porque el Señor ama al pecador, pero detesta el pecado. Así lo estipula la palabra. Y hoy día escuchamos de que que Dios es amor, que no podemos hablar en contra del pecado, que hay que tratar a la gente de una manera bien tranquila para que no se vayan. Mire, no, porque la palabra cuando nos confronta para bendición. No nos confronta, porque el Espíritu de Dios no va a venir a confrontarnos para hacernos sentir mal. Nos va a traer una confrontación para corregirnos y llevarnos al propósito de Dios. Por eso no podemos callar el Evangelio. Mire, si Dios es amor, los falsos profetas solamente hablan sobre los sueños, sobre todo te va a ir bien, todo va a ser próspero. Sí, Dios quiere que nosotros seamos prosperados en todo, así como prospera nuestra alma. Pero primero el Señor quiere trabajar con nuestra vida interna, con nuestro corazón, para luego entonces abrir las puertas a las bendiciones que tenga para nuestras vidas. Pero los falsos profetas solamente enfocan lo que es la prosperidad, más la prosperidad, más la prosperidad. Y no hay evangelio ninguno. Y que todo es, Dios es amor. Y que Dios ama a todo el mundo por igual. Mira, hermano, Dios es amor y eso lo sabemos. Imagínense, Dios envió a su único hijo a morir por nosotros, que éramos reos a muerte. Pero envió a su único hijo. Ahora, pero Él detesta el pecado. Y nosotros tenemos que traer las vidas a Cristo, haciéndole entender que necesitan ser salvos y rendir su vida a Cristo Jesús. El llamado de Dios es algo muy serio. Pablo fue enfático recordándole a los de Éfeso cuán alta es la responsabilidad cuando él dice que la grey que ellos van a dirigir fue comprada por la sangre de Cristo. Hermano, la sangre de Cristo. Y cada ministro, cada maestro, cada líder que esté a cargo de lo que Dios ha puesto en sus manos, es para cuidar ese pueblo, es para llevarlo a un buen evangelio. Porque un día todos vamos a comparecer a la presencia del Señor. Y si no llevamos la palabra sin ser adulterada, entonces seremos juzgados. Y entonces el Señor nos va a decir, apártate de mí, porque yo no te conozco. Pablo se atrevió a desenmascarar a los falsos maestros y falsos seguidores, porque se trata, como dije, de la iglesia de Cristo, la que compró a precio de sangre. Inclusive si la iglesia de Cristo deja de predicar lo que es Jesucristo y la cruz y lo que allí se alcanzó, también está en peligro de caer en un evangelio incorrecto
y creo que ya esto pues lo había mencionado anteriormente. La iglesia de Cristo tiene que denunciar a esos falsos predicadores porque se trata de las ovejas de Cristo, de Jesús, de Dios. Juan, fíjense que Juan los llamó a estos falsos profetas ladrones, los llamó salteadores, Jesús los llamó sepulcros blanqueados, los llamó hipócritas, y Juan el Bautista los llamó raza de víboras. Los identificaban porque vienen con doctrinas de demonio para arrancar a las ovejas, a aquel que ha sido salvo, sacarlo del evangelio, y si lo saca del evangelio, lo sacó de la salvación, lo apartó y lo va a arrastrar bajo sus propias doctrinas. Así que el sexto, dice una labor de atalaya del pueblo. Un verdadero pastor es un verdadero atalaya. Yo no sé si ustedes conocen lo que eran los pachacutis, eran del imperio inca, y yo siempre he visto, veo que el cristiano es como ellos. Ellos se paraban en distintos puestos y el mensaje, eran los mensajeros, iba corriendo y llevaba el mensaje y ese mensajero corría, ese pachacuti corría para llegar al otro puesto y así sucesivamente llevaba el mensaje, como no habían sistemas de correo. Pero nosotros hemos sido llamados a llevar en voz en cuello la palabra de Cristo, a llevar este evangelio. Un verdadero pastor realiza una labor de atalaya frente al pueblo. Atalaya es alguien que se coloca en un lugar alto para detectar de dónde viene el peligro. Dios siempre levantó personas para vigilar y proteger a su pueblo. Y aquellos a quienes Dios levanta con una función deben estar dispuestos a pagar un precio, porque los interesados en debilitar el rebaño harán lo indispensable para desacreditarlo, procurando que otros no le escuchen ni presten atención a sus advertencias. No nos podemos amedrentar porque seamos rechazados, porque digan, ay, ya viene el más que Dios le habla, el más que Dios le da palabra, el más que Dios le revela. Pues mire, hermano, si se está comiendo de rollo, si se está entrando en esa comunión íntima con el Señor, claro que la voz del Espíritu Santo le va a hablar, claro que el Señor le va a revelar la palabra, y claro que tenemos que hablar la palabra. El Señor le decía a Ezequiel, habla la palabra, te crean o no te crean. Siempre y cuando estemos hablando, porque primero lo mandó a comer de rollo, lo mandó a comer de esta palabra, para que luego entonces hablara. Y eso es lo que el Señor nos está enviando, que un buen pastor, un buen ministro de la palabra, tiene una labor de atalaya ante el pueblo. Jeremías lo hizo, y ya lo hablamos anteriormente, que independientemente de las circunstancias adversas por las que él pasó, él continuó predicando el evangelio, la palabra que Dios le ponía en su boca. Pablo durante 3 años no cesó de amonestarlo de día y de noche, y hasta con lágrimas, reconociendo la amonestación, reconociendo que la amonestación puede doler, pero el fin contribuye a la formación y el carácter santo de quien recibe y la aplica, porque la amonestación nos lleva a la perfección, y no en la perfección, hermano, me refiero, nos lleva a que Dios a través del Espíritu Santo moldee nuestro carácter para imitar entonces y ser al carácter de Cristo y dar el fruto. Pablo decía en Hechos 20:32, ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados. Ahí termina su labor dejando a la iglesia de Éfeso y a sus ancianos en las manos de Dios. Que cuando nosotros terminemos nuestra carrera, nuestra asignación de vida, podamos decir, Señor, yo cumplí a cabalidad el propósito que tú tenías para mi vida. Yo no pasé desapercibido. Soy salvo y espero esa corona de vida y ese nombre mío cuando tú lo menciones y me des esa piedrita con mi nombre. Hermoso, hermano. Y por último, una actitud de servicio.
en Hechos 24:16, por esto yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Mire, notemos el énfasis que hace Pablo, dice delante de Dios y delante de los hombres. Su deseo, el de Pablo no era el deseo de estar limpio solamente delante de Dios. Nosotros como cristianos y creyentes tenemos que ser de testimonio, no solamente en la iglesia, es en la casa, es en el trabajo, es en la calle. Que nosotros seamos portadores de que Cristo vive en nosotros, que nosotros seamos esas cartas abiertas como decía Pablo, porque nuestro testimonio afecta el evangelio, para bien o para mal. En estos tiempos difíciles se necesitan personas de integridad, comprometidas con la causa y dispuestos a pagar el precio necesario para mantener viva la llama de la fe cristiana. Y cuando yo digo el precio, mira, el precio lo llevó Cristo en la cruz de Calvario. Yo me estoy refiriendo al precio de que para que muchas veces yo pudiendo estar de shopping o yo pudiendo estar viendo una película, yo me limito a eso porque yo anhelo pasar el tiempo leyendo la palabra, escuchando a buenos predicadores que me hagan enriquecer en mi fe en Cristo Jesús para yo también bendecir a otros, a los que yo o los que Dios ponga en mi camino. Porque Dios no nos pone en conexiones simplemente por coincidencia. Dios nos pone con un propósito. Utilice el menor pretexto para presentar el plan de salvación a la vida, para hablarle de Cristo. Usted no sabe las circunstancias que puede estar pasando esa persona. Y cuando nuestra boca se abre para mostrar el amor de Dios, para decirle, mira, Cristo te ama, o para dar un mismo testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, la vida que nos está escuchando va a ser edificada. Va a ser edificada porque esa palabra no va a retornar tras vacía. Así que, como Pablo le dijo también a los de Filipo, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de la generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Dios nos está llamando a nosotros a ser luz en medio de las tinieblas, a no apagar la llama que Él ha puesto en nosotros. Y los tiempos en que estamos viviendo se tornan un poco más difíciles. Pero para no ser engañados, tenemos que estar leyendo la palabra, no dejar de congregarnos, creyendo que ya fuimos salvos por la fe en Jesucristo y que ahora, a través de la oración y de escudriñar la palabra, yo voy a estar preparada para que el enemigo no nos engañe. Porque la palabra registra que aún a los escogidos en los últimos tiempos, Satanás tratará de engañar. Hermanos, mantengámonos apercibidos, creyendo en Él para no ser movidos, no seamos fluctuantes y estar amparados en la roca que es Cristo Jesús. Dios te bendiga rica y abundantemente. Escudriña la palabra. Continuemos orando los unos por los otros porque sabemos que nuestra redención está cerca. Padre, gracias por este momento. Bendigo a cada uno de los hermanos que está allá a la distancia y que esta palabra, Señor, ha sido de bendición para mi vida al igual que para ellos. Ayúdanos a discernir de entre lo bueno de lo malo y sacar, Padre, todo aquello, Dios mío, que a ti no te agrada. Señor, acércanos más a ti, ese anhelo y ese deseo de comer de rollo, de estar en intimidad contigo, Padre, porque es por amor que nos acercamos a ti, porque el sacrificio ya se fue hecho en la cruz del Calvario. Ya yo he sido salva y tú rompiste toda maldición de pecado sobre mi vida. Gracias, Señor amado. En esta hora bendigo a los hermanos, Señor, y que perseveremos en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga.